buenas noches, estimados ingenieros, estimados todos presentes. Bienvenidos pues a esta pequeña presentación de este curso que va a salir la próxima semana, diseño de concreto armado con SAP 2000. El tema que tenemos hoy día es el diseño de las vigas T de concreto armado. En sí, pues el diseño de las vigas, el diseño de concreto es un tema muy amplio, ¿no? Y pues nosotros debemos de tener en cuenta de aprender la parte más fundamental. Un saludo para todos aquellos ingenieros pues que están escribiendo de los diversos lugares de los cuales son. Nos da mucho gusto a CEIN Perú poder pues darles unos pequeños alcances acerca de este tema tan importante, tan interesante que nosotros pues tenemos aquí. Bien, agradecemos mucho la espera también. Soy el ingeniero Carlos Mercado, subgerente de CEIN Perú. Mi experiencia más que todo pues radica en proyectos de estructuras y dictado de cursos de la especialidad de estructuras. Nosotros en CEIN Perú somos profesionales muy apasionados que estamos en constante actualización en cálculo, diseño e investigación, así como pues muchos de ustedes también seguramente. Nuestras actividades son proyectos, capacitaciones y desarrollo de software. Seguramente también ya han ingresado a poder observar nuestra página web. Bien, ahí podrán encontrar pues mucha información acerca de nosotros, de nuestras actividades, servicios y también del contacto. Nos dedicamos también a la realización de algunos proyectos, capacitaciones como la presente y desarrollo de software, algunos software pues que nosotros tenemos aquí en CEIN Perú. Bien, entonces les presentamos antes que nada pues este curso de diseño de concreto armado con SAP 2000. Es un curso en el que usted podrá aprender el uso del programa SAP 2000 para el modelamiento, análisis y diseño de edificios de concreto armado. Este curso se orienta al diseño de concreto de los elementos estructurales como por ejemplo vigas, losas, columnas, placas y muros de contención. Y pueden ingresar también a este link que se encuentra en la parte inferior. Una descripción y visión general del curso. Bueno, pues en este curso utilizaremos SAP 2000 de CCI. Eh, es un software comercial. Eh, en este curso pues tenemos varios capítulos, los cuales vamos a desarrollarlos con ejemplos prácticos para el entendimiento de los conceptos que se presentan. Bien, y ya de por sí pues el desarrollo del concreto armado es un tema muy amplio y es por ello pues que debemos de saber todo el tema de los conceptos, de la teoría que tenemos detrás de la práctica. Bien, las normas que se usarán serán para el diseño sismo resistente, la norma es 030, para concreto armado acá de Perú, la norma es 060 y también el ACI 318 del American Concrete Institute. Este curso está dirigido a profesionales egresados dedicados al diseño y la construcción de edificios de concreto armado y similares. Y entonces, pues en este curso se va a brindar las hojas de Excel para los cálculos de nuestros elementos estructurales. Vamos a tener 8 clases y 8 capítulos. Se ha pues pensado de forma en que una clase esté dedicada exclusivamente al modelamiento estructural, 2 clases al modelamiento y al análisis, y después pues las otras 5 clases dedicadas exclusivamente al concreto armado. Los objetivos son guiar al alumno en el diseño de los elementos de concreto armado. Por supuesto, ese es nuestro principal y primordial objetivo. Interpretar adecuadamente el análisis estructural para proceder con el diseño.
mostrar el procedimiento de diseño según la normativa, guiar también al alumno en el desarrollo de sus propias herramientas de trabajo, bien, como por ejemplo sus hojas de cálculo, etc. Modelar adecuadamente el proyecto en desarrollo y mostrar el funcionamiento del software especializado en el tema. En este caso, pues, SAP 2000. En nuestra metodología para nuestros alumnos, que he visto muchos que están conectados también, ya la conocen en nuestra plataforma. Ya tenemos el temario que ustedes lo pueden revisar. Ahí está pues en la página web, en el enlace, y también lo pueden solicitar. Ahí el área comercial va a dejar el número al cual pueden pues comunicarse. También está nuestro cronograma, que es lo que nosotros vamos a realizar clase a clase. ¿Ok? Como introducción, pues SAP 2000 es un programa de elementos finitos con interfaz gráfica 3D orientada a objetos, eh, preparado para realizar de forma integrada la modelación, análisis, dimensionamiento de todo tipo de estructuras, ¿bien? De todo tipo de materiales también. En SAP 2000 tenemos una amplia gama de opciones para nosotros poder realizar nuestro modelamiento, nuestro dibujo, la definición de nuestras secciones, la definición de nuestros materiales, de nuestras condiciones de contorno, de nuestras cargas y pues llegar a un diseño según los requerimientos del proyecto. Tiene también una amplia selección de plantillas, el programa SAP 2000, y pues aquí podemos iniciar rápidamente un nuevo modelo. SAP 2000 también tiene dentro de sus plantillas una plantilla exclusiva para vigas, en las cuales nosotros podemos ingresar y realizar el análisis exclusivo de una viga si nosotros así lo deseamos. Tiene modelos paramétricos para estructuras, vigas, celosías, pórticos, silos, embalses, escaleras, etc. Vamos a ver algo importante aquí de las vigas T. Nosotros vamos a ver estas tres etapas y también vamos a ver el análisis de nuestras vigas T. En primer lugar, aquí pues se está haciendo una recolección de todas las ecuaciones generales que se usan aquí nosotros pues para eh, el cálculo del concreto en nuestras vigas y bueno, también pues especialmente en las vigas T. Es algo bastante amplio, ¿no? Un taller pues de esto duraría muchísimo tiempo, así que lo vamos a tratar esto de forma conceptual simplemente. En primer lugar tenemos el concreto no agrietado. Bien, todos sabemos que en una viga, cuando se produce la flexión, nosotros vamos a tener dos zonas. Vamos a tener una zona, voy a realizar aquí un dibujo, vamos a tener una zona de compresión, por aquí, a ver, aquí mejor, una zona de compresión, y vamos a tener también una zona en tensión. Y nuestro eje neutro pues va a ser la línea imaginaria que se sitúa entre estas dos fuerzas de compresión y de tensión. Muy bien. Cuando el concreto no se agrieta, es decir, cuando el concreto no llega a su módulo de ruptura, cuando no hay un momento de agrietamiento, entonces el concreto va a funcionar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este es un concepto básico que siempre debemos de entender al momento de calcular vigas. Aquí se puede mostrar las deformaciones unitarias, un diagrama, y en esta otra parte un diagrama de esfuerzos. Entonces, pues en esta etapa, que es una etapa elástica, pero en la cual el concreto está resistiendo aún estas cargas de tensión, estos esfuerzos de tensión, perdón, ¿no? Entonces,
Aquí pues se puede evidenciar que esta distribución de las deformaciones unitarias y también de los esfuerzos es de una forma pues lineal, ¿no? Como se puede observar, lineal y triangular hacia arriba para el concreto, triangular hacia abajo para la zona de tensión. Entonces aquí entra un concepto clave y este concepto clave es el momento de agrietamiento. Si nosotros tenemos un momento de agrietamiento, ¿no? Eh, este, esta sección, esta viga, va a funcionar, tanto el concreto superior e inferior, siempre y cuando no alcance este momento de agrietamiento. Es decir, que el momento que se tenga pues en la sección debido a las cargas que tiene esta viga, eh, ese momento sea menor al momento de agrietamiento. Y este momento de agrietamiento va a ser igual aquí al módulo de ruptura, FR. Vamos a multiplicarlo también por la inercia, el momento de inercia de la sección, y lo vamos a dividir sobre YT, que va a ser pues la distancia hacia nuestro eje neutro. Ahora, para estas vigas rectangulares, nosotros vamos a tener que nuestro momento de inercia va a ser igual a 1 sobre 12 multiplicado por B por H al cubo. Es una fórmula básica que nosotros aprendemos pues en resistencia de materiales. Disculpen. En la sección 19.2.3.1 del ACI 318 del 2014, el módulo de ruptura FR para el concreto se debe de calcular con esta forma, en unidades del sistema internacional, eh, donde nosotros conocemos pues F'C, que es la resistencia a compresión del concreto. Vamos a tener lambda, y este lambda es un factor de modificación que en la tabla 19.2.4.2 del ACI, este factor tiene que ver con el concreto, con el peso del concreto. Si es que es concreto liviano, si es que es concreto de peso normal. Entonces, pues nos va diciendo, y aquí están las pruebas también ASTM que deben de pasar para que consideremos eh, en uno de estos grupos, ¿no? Entonces, nosotros, al considerar concreto de peso normal, es decir, pues que no hemos incorporado ningún aditivo, eh, incorporador de aire para hacer un concreto liviano, entonces pues vamos a tener un factor de lambda igual a 1. Bien, ¿qué más tenemos en el concreto no agrietado? Pasándonos ya pues a una viga de sección T, voy a eliminar esto que he dibujado. Bien, teniendo aquí ya una sección T, por ejemplo, esta es una sección T que está pues en pulgadas, que tiene 60 pulgadas de ancho, aquí en la parte superior. Aquí tenemos un espesor de 5 pulgadas, el alma tenemos de 12 pulgadas, ¿no? Y también pues esta altura de 27 pulgadas. Es una viga T cualquiera que se podría pues diseñar en alguna estructura. Aunque no lo creamos, pues las vigas T son más comunes de lo que nosotros pensamos, incluso las vigas L, ¿no? ¿Por qué? Las vigas T suelen estar siempre presentes en nuestras losas aligeradas. Y una losa, pues la forma de calcular una losa no es más que idealizar una viga que está al lado de otra viga y así sucesivamente hasta que pues tenemos una losa. Esta idealización nos permite pues realizar muchos cálculos, simplificar. Sin embargo, también es importante mencionar que cuando una franja de diseño está, que una franja de diseño pues pertenece a la representación de una viga, de una sección de la losa, eh,
no solamente está resistiendo esa parte, sino también las vigas adyacentes. Y es por eso que pues nuestros cálculos con las franjas de diseño son conservadoras. Ahora, el momento de agrietamiento vamos a tener que es el mismo, que se encuentra en la sección 24.2.3.5b. Esta es la ecuación, el ACI. Y en este caso debemos de hallar el eje neutro, eh, y esto pues lo tenemos que hallar con esta fórmula, ¿no? En la cual vamos a multiplicar las áreas por las distancias, ¿no? Si nosotros vemos e interpretamos esta fórmula, vamos a ver que este es el área, este es, a ver, aquí está, vamos a identificar primero estas variables, BF, aquí, que es el ancho de la parte superior de la viga T, HF, que es el peralte de la losa, vamos a tener también H, y tenemos H, que es la altura total. Bien, entonces esas serían las variables. ¿Listo? Bien, entonces aquí lo que estamos haciendo es multiplicar esta área. Si nosotros tomamos el punto de referencia de la fibra superior en compresión, entonces vamos a aplicar aquí la multiplicación de esta área por esta distancia hasta el centroide de esta primera área, y lo vamos a sumar con esta otra área que nosotros vamos a tener aquí, una pequeña, vamos a verlo, vamos a dibujarlo aquí. Bien, aquí tenemos esta área para la ubicación del centroide y tenemos esta otra área hasta aquí. Bien, entonces aplicando esta fórmula y ya dividiendo entre las áreas, vamos a tener esta ubicación. Bien, bueno, hasta aquí es el centroide. Bien, pero en realidad todo el área de esto de aquí sería todo esto que se encuentra aquí. Bien, muy bien. Ahora, el momento de inercia lo vamos a hallar gracias al teorema de Steiner, ¿bien? En el cual pues vamos a primeramente calcular el momento de inercia de este rectángulo que tenemos en esta parte superior, y aplicando el teorema de Steiner vamos a calcular el momento de inercia de lo siguiente. El módulo de ruptura del concreto sigue siendo el mismo. El esfuerzo en la fibra superior va a ser igual al momento que se genere multiplicado por la distancia hacia el centroide. Este esfuerzo en la fibra puede ser en la fibra superior o en la fibra inferior. Si es que es en la fibra superior, pues debemos de multiplicar la distancia que tenemos desde aquí arriba hasta el centroide. Y si es que es en la fibra inferior, vamos a tener desde el centroide hasta la parte inferior de la viga. Bien, finalmente, la carga que causa el momento crítico W va a ser igual a 8m, el momento sobre la longitud sobre 2. Por ahí hay una consulta, si en caso que el alma estaría en compresión, ¿cómo sería YT? Eh, YT, aquí a ver, ¿en cuál te estarás refiriendo, estimado Solano? Allá, aquí en el momento de agrietamiento, ¿cierto? Claro, aquí YT es la distancia que nosotros vamos a tener desde el centroide hasta la parte inferior, ¿sí? Para el cálculo del momento de agrietamiento. Entonces, eh, esta es la primera etapa en la cual pues el concreto no se ha agrietado. Sin embargo, nosotros es bueno pues conocer acerca de este cálculo, de esta etapa de la viga, pero nosotros como ingenieros tenemos que asegurarnos al momento de los cálculos y suponer que
el concreto se agrieta, incluso que llegamos al estado de fluencia de nuestras varillas, de nuestro refuerzo. Entonces, aquí hay algunos otros gráficos, ¿no? Y esto ya corresponde al concreto agrietado. ¿Qué pasa en el concreto agrietado? Los esfuerzos de tensión por flexión son mayores al módulo de ruptura del concreto. Entonces, ya no vamos a tener, pues, aquí que esta parte inferior del concreto está resistiendo. ¿Por qué? Porque han aparecido estas grietas que nosotros podemos ver aquí en esta figura de la derecha. Abajo, en esta gráfica, pueden ver una gráfica de los momentos y el momento crítico es justo donde pues no está el concreto agrietado, ¿no? Y a partir de que se sobrepasa el momento crítico, entonces el concreto empieza a agrietarse, ¿eh? De la misma forma para aquí. Entonces aquí cuando el concreto está agrietado, pues obviamente ya no va a resistir. Y lo que va a pasar a resistir va a ser el refuerzo que nosotros tenemos aquí, el acero que nosotros le hemos colocado a nuestra viga de concreto armado. Entonces, vamos a tener una parte, ahora aquí también voy a ver, hacer un gráfico. Vamos a tener esta parte a compresión y esta parte del concreto que estaría a tensión o a tracción, pues como se ha agrietado, aquí lo que está tomando esos esfuerzos van a ser estas varillas de aquí. Estas varillas que se encuentran en nuestra viga. Y estas varillas, la práctica que se suele tomar es convertirlas a una, una sección de concreto, ¿no? Entonces nosotros vamos a aplicar esta sección del concreto. Esta metodología es por los esfuerzos de trabajo, bien, y vamos a tener entonces la conversión de estas varillas a una sección de concreto. Esta es otra etapa del concreto. De manera pues que vamos a tener la siguiente gráfica que se encuentra aquí abajo. Esta gráfica es una gráfica de momento curvatura y en esta parte les voy a borrar los dibujos. A ver por aquí. Listo. En esta parte se encuentra el momento de agrietamiento, que es de forma lineal hasta que existen estas grietas de tensión en el concreto. Entonces es en este punto en el cual el concreto deja de resistir, aparecen las grietas y empieza a resistir el acero, el refuerzo que tiene nuestra sección. Entonces aquí hay un intervalo aproximado para la carga de servicio o de trabajo. Nosotros estamos pues en esta etapa actualmente y eh, posteriormente vamos a llegar a un momento de excedencia, a un momento último, ¿no? Y este momento último va a estar pues con unos factores de reducción phi. ¿Por qué? Porque después de este momento último va a fluir la sección y va a fallar. Bien, entonces aquí también tenemos otra gráfica de nuestra sección de concreto. Aquí están las deformaciones unitarias y ahora pues los esfuerzos se distribuirían de esta forma. El concreto está resistiendo y aquí también. Bien. ¿Qué más tenemos aquí en el concreto agrietado? Aquí es concreto agrietado, disculpen. Aquí, por ejemplo, tenemos una viga T. Bien, esta viga T, el refuerzo que se está teniendo en la parte inferior también se está convirtiendo a una sección de concreto y
con esta sección de concreto, pues procedemos a hacer el cálculo. Ahora, no siempre el eje neutro va a localizarse en el alma. A veces puede ser que el eje neutro se localice a la altura de los patines, que así se le llama, a estas zonas también de las vías T, y en ese caso pues tendría un cálculo como si fuera una viga rectangular, es decir, la zona a compresión. Bien, pero si no es así, entonces tenemos que utilizar pues el teorema de Stein. Aquí tenemos este momento de agrietamiento que ya ha sido superado, ¿no? Entonces, ahora el eje neutro va a estar dado por esta fórmula. Tenemos también el esfuerzo en la fibra superior y lo mismo que en la parte del concreto no agrietado. Entonces, eh, después de esta etapa, nosotros vamos a pasar a una etapa de momentos últimos. En esta etapa de momentos últimos, las varillas de refuerzo, atención, están trabajando a su punto de excedencia antes de que se aplaste el concreto del lado de compresión de la viga. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a tener aquí todas estos pasos que estamos teniendo. Bien, entonces, para estos momentos últimos, nos dice que en primer lugar debemos de calcular la fuerza total de tensión. Y la fuerza total de tensión va a estar dada por esta fórmula de T, que es igual a el área de acero multiplicado por Fy. En segundo lugar, vamos a igualar la fuerza total de compresión C. Y aquí tenemos esta fórmula que está apareciendo y que vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, esta fórmula de C igual a 0.85 por F'C por A por B. Ya la vamos a explicar. A la expresión, entonces, vamos a igualarla a esta expresión de la tensión. Vamos a igualar por equilibrio la tensión con la compresión. Y vamos a despejar A, que es A. Entonces, aquí, en este momento, voy a realizar, eh, una pausa. Y vamos a esta parte inferior que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en estos gráficos? Tenemos la misma sección rectangular de la viga, tenemos el acero, el refuerzo, el peralte D hasta el refuerzo que nosotros vamos a tener en la viga, tenemos el ancho también de la viga. Ahora, estos esfuerzos de compresión del concreto y lo que nos dice el ACI es que cuando estos esfuerzos pasan el 50% de F'C, entonces los esfuerzos de compresión dejan de ser lineales y se genera esta curva en particular, esta curva que tenemos aquí y que para motivos de cálculo nosotros hacemos la siguiente conversión que se encuentra en este otro gráfico que está aquí a la derecha. Entonces vamos a convertir esta área la estamos convirtiendo a esta otra área rectangular de estos esfuerzos. Entonces, si nosotros sabemos aquí eh, que la distancia hasta nuestro eje neutro es igual a C, bien, ahora vamos a tener una distancia A desde la fibra superior en compresión hasta en dirección al eje neutro. Entonces, ¿a qué va a ser igual A? A va a ser igual a C, que es la distancia hasta hacia nuestro eje neutro en la zona de compresión, multiplicado por beta 1. Y este beta 1 es un factor que nosotros tenemos para realizar esta conversión justamente. Bien, entonces vamos a tener una resultante. Esta resultante C va a ser la misma a esta altura en esta conversión que si la tuviéramos aquí. Bien, entonces C va a ser igual a 0.85 por F'C multiplicado por A y multiplicado por B,
que es el ancho de la sección. Entonces vamos a tener una fuerza resultante a compresión. Vamos a tener también aquí un brazo. Este, este va a ser el brazo del momento de equilibrio. Y aquí pues T, tenemos que la fuerza a tensión va a estar en línea con los refuerzos que tenemos al peralte B. Entonces, esta distancia, si nosotros sabemos que aquí esta longitud es A, entonces hasta C va a haber A medios. Y esta longitud va a ser igual a D menos A medios. Esta metodología de trabajo ya es diferente. Esta metodología de trabajo se llama diseño por resistencia, que está en el ACI. Y los otros métodos en los cuales se convertía este refuerzo a un área de concreto es propio del método de diseño de esfuerzos de trabajo, o WSD, ¿no? Este método WSD hasta pues, el año 2000 más o menos, 1999, era el predominante, y poco a poco pues empezó el ACI mismo a recomendar eh, este otro método, bien, que tiene que ver ya con el diseño por resistencia. Actualmente se llama diseño por resistencia, se solía llamar diseño por resistencia última. Bien, entonces eh, hay, hay algunos beneficios con respecto a este tipo de diseño, ¿no? Algunos beneficios que les puedo decir es pues que aquí nosotros estamos ya trabajando con esta curva, con este diagrama de esfuerzos que ya no es lineal, sino estamos considerando la no linealidad aquí de los esfuerzos en esta sección de compresión. No confundamos con el análisis no lineal. Simplemente aquí estamos considerando esta distribución de cargas no lineales que se da cuando el concreto pues tiene en la parte de compresión supera el 45 a 50% de F'C. Bien, entonces aquí nosotros estamos convirtiendo, ¿bien? Y existen algunas fórmulas que tenemos aquí. Sí, así es, Luis. Eh, y aquí tenemos algunas fórmulas ya propias de este diseño por resistencia. T, que es la fuerza a tensión, va a ser igual a el área de acero multiplicado por Fy en la zona de concreto, la fuerza de concreto va a ser igual a 0.85 por F'C multiplicado por A por B. Y por equilibrio vamos a igualar T con C, el área a compresión que nosotros vamos a tener va a ser igual a la fuerza de tensión, que vamos a obtenerlo aquí, sobre 0.85 por F'C. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otras fórmulas aquí. Obviamente aquí sabemos que C va a ser igual, pues pasándolo al otro lado, porque A es igual a beta 1 por C. Entonces C, si nosotros queremos hallar nuestro eje neutro, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Y aquí voy a seguir con esta parte 2, ¿no? Que nos habíamos quedado. En esta expresión, AB es el área supuesta esforzada en compresión a 0.85 F'C. La fuerza de compresión C y la fuerza de tensión deben ser iguales para mantener el equilibrio en la sección. ¿Qué más? Calcular la distancia entre los centros de gravedad de T y C. Esta distancia nosotros tenemos para una viga rectangular de la sección transversal es igual a D menos A medios. La vamos a ver de una viga T. Y determinar el momento nominal, que es igual a T o C veces la distancia entre sus centros de gravedad. Ahora, este momento nominal lo vamos a multiplicar por un factor de reducción. Y esto debe ser mayor al momento último actuante que vamos a tener en nuestra viga. Entonces, de esa forma,
garantizamos que nuestra viga no falle por flexión. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la fórmula para determinar la deformación unitaria en la parte inferior, en la zona de tensión, la zona de tracción de nuestra sección. ¿Y para qué nosotros vamos a calcular esto? Esto nos va a servir para determinar si es que nuestra viga está teniendo un comportamiento de una sección balanceada o de una sección controlada por tensión o una sección controlada por compresión. Como ya deben de conocer, nosotros debemos de tratar de evitar a toda costa las zonas controladas por compresión. ¿Por qué? Porque es una falla frágil. Eso de ahí lo voy a explicar con más detenimiento. A ver, voy a hacer un gráfico aquí. Bien, si nosotros aquí tenemos pues una viga, a ver, voy a dibujarlo por aquí, esta viga, ¿no? Y vemos que esta viga aquí se ha agrietado, aquí tiene su agrietamiento, por lo tanto pues está resistiendo el refuerzo eh, que nosotros le hemos colocado. Vamos a tener esta zona de compresión aquí en la parte superior, esta zona de compresión, y también vamos a tener esta zona de tracción. Cuando una viga tenemos una sección que es una sección balanceada, en esta sección nosotros pues vamos a idealizar que el concreto eh, va a fallar al mismo tiempo que el acero va a fluir, ¿no? Entonces, esa sería una sección balanceada. Si nosotros tenemos una sección controlada por compresión, lo que va a pasar aquí va a ser lo siguiente. Aquí tenemos nuestro refuerzo ahí. Lo primero que va a fallar aquí va a ser el concreto, mientras que el refuerzo aún no va a fallar. ¿Eso qué va a ocasionar? Ustedes saben que las fallas del concreto, aquí por compresión, es una falla frágil y en cualquier momento pues esta viga puede fallar. Se realiza esa pequeña explosión que tendríamos acá por la compresión y entonces pues esta viga de pronto falla, incluso puede caer, puede ocasionar muchos accidentes. Por eso es que nosotros tratamos de que primero falle el refuerzo que tenemos en la parte inferior, de manera pues que se va a ir elongando el refuerzo y estas grietas cada vez se van a ir haciendo más grandes y nosotros vamos a poder incluso visualizar que esta sección ya ha fallado, que esta sección ya ha fallado, que esta sección está a punto de colapsar, ¿no? Pero la zona de concreto aún no colapsa. Y para nosotros tener una viga en la cual tengamos una sección controlada por la tensión, obviamente pues debemos de tratar de optimizar el refuerzo. Si se dan cuenta, si tenemos mucho refuerzo aquí en esta parte inferior de nuestra viga, entonces aquí la viga va a fallar por compresión, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a estos resultados? Las fórmulas más prácticas o en la práctica, lo que se suele hacer es aumentar las dimensiones de este elemento de concreto, aumentar las dimensiones y reducir el refuerzo que necesita aquí, ¿no? Entonces, eh, para ello vamos a necesitar para pues realizar esta comprobación, aquí esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a tener que 0.003 es la deformación
unitaria del concreto, que nos da el ACI, que nos da las normativas, y la deformación unitaria para el acero va a ser igual a 0.005. ¿Bien? Entonces, si es que nosotros ET nos sale que es mayor a 0.005, ¿eso qué significa? Que eh, vamos a tener una sección controlada por tensión. Y si tenemos menor a 0.005, ¿qué significa? Que primero va a fallar el concreto, ¿no? Porque nosotros estamos igualándolo a este valor. Y si nos sale menor a 0.005, vamos a tener una viga controlada por eh, tensión, perdón, por compresión. Bien, a ver por ahí una consulta. Buenas noches. A ver, la rótula, concepto de columna fuerte, viga débil. Claro, por supuesto. El concepto de columna fuerte, viga débil es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, voy a dibujar aquí unas columnas. Aquí si tuviéramos, por ejemplo, nuestras columnas, por acá y también por acá. El concepto de columna fuerte, viga débil nos indica que nosotros vamos a priorizar a que se formen rótulas plásticas donde aquí en, en nuestras vigas, ¿no? Que se formen rótulas plásticas en nuestras vigas y no en las columnas. Es decir, que las columnas deben de ser más rígidas, deben de ser más rígidas que las vigas. Es por ello eh, que pues se considera ese criterio de columna fuerte, viga débil, para poder asegurar un buen diseño. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, en el caso de que una viga falle, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues si es que la viga falla, vamos a tener aquí una losa, aquí tenemos una losa, esta losa distribuye las cargas a las otras vigas, ¿no? Y porque falle una viga no se nos va a caer necesariamente el techo, ¿no? Simplemente pues falla la viga, estas cargas pasan a ser absorbidas por otras vigas que vamos a tener por otros lados, que tendremos quizás, no sé, por aquí, por acá, se pasa. Pero ¿qué es lo que pasa cuando falla una columna? Sobre todo pues las columnas interiores y también las exteriores, por supuesto, pero las interiores tenemos 4 vigas que llegan a una columna. Y si falla esta columna, entonces ahí sí hay un gran problema de colapso de la estructura. Entonces debemos de asegurar que aquí se generen estas, que primero pues falle la viga antes que la columna. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos aquí vuelta a estas fórmulas. Para hallar A va a ser igual al acero de refuerzo multiplicado por FY sobre 0.85 F'C por B. Esto de aquí va a ser igual a B1 por C. Esto de aquí nos va a servir para que nosotros podamos determinar dónde se encuentra A, haciendo una suposición de este refuerzo, ¿no? Y vamos a poder encontrar posteriormente la distancia hacia nuestro eje neutro. Y esta distancia a nuestro eje neutro nos va a permitir al mismo tiempo determinar si es que esta viga es una viga pues que está eh, controlada por tensión, por compresión, pues balanceada. Generalmente, pues las vigas, incluso que llegan a una sección balanceada, ya requieren bastante refuerzo, ¿no? Y no son tan económicas. Ahora vamos a tener también acá a igualarlo, vamos a tener que P va a ser nuestra cuantía y va a ser igual a el refuerzo sobre la sección que nosotros tenemos, ¿no? Este AS sobre B por D. Entonces, despejando, pasando BD aquí al otro lado, vamos a reemplazar aquí a S y vamos a tener esta, esta otra ecuación, pero ya en función de la cuantía de refuerzo.
Aquí se va a eliminar B. Así es, se va a eliminar B y vamos a quedarnos con D, que es la distancia hasta nuestra zona de refuerzo. Muy bien, entonces, a ver, continuamos. Aquí tenemos el momento nominal, que va a ser igual a la zona de tensión multiplicada por esta distancia que tenemos aquí. eh, y lo podemos pues igualar y compararlo. Después vamos a colocar aquí este factor de reducción, que vamos a verlo también a continuación. Bien, aquí tenemos una fórmula para la cuantía que se va a necesitar. Eh, Aquí tenemos Rn también. Y bueno, en fin, todas estas fórmulas que tenemos aquí, pues en nuestro curso también las vamos a desarrollar detalladamente. ¿Ve? Ahora, los factores de reducción de las cargas, que son phi, ¿no? Y aquí también tenemos nuestras combinaciones de diseño según el ACI, según la norma de 0,60, aquí varía, vamos a explicarlo. Y tenemos pues estos factores de reducción según el ACI. También tenemos nuestros factores de reducción en la norma de 0,60. 0,90 para losas y vigas controladas por tensión. Este factor es el mismo en nuestra norma. 0,75 para cortante y torsión. Aquí este valor sí cambia, en nuestra norma es 0,85. Tenemos 0,75 o 65 o 0,75 para columnas. A ver, para carga axial nosotros tenemos 0,70 en nuestra norma, para estribos rectangulares y 0,75 para estribos en espiral. 0,65 hasta 0,75, incluso 0,90 para columnas que sustentan cargas axiales muy pequeñas, 0,65 para soporte en concreto. Entonces, en esta gráfica lo que se muestra es en un eje vamos a tener el factor phi y aquí pues en este otro eje vamos a tener la deformación unitaria. ¿Qué nos conviene? Nos conviene tener una viga controlada por tensión. ¿Por qué? Porque el factor de reducción para tensión es 0,90. En cambio, el factor de reducción para compresión es 0,65. No nos conviene, nos reduce mucho nuestro momento nominal, ¿no? Para llegar a nuestro momento último. Entonces, lo mejor pues es que tengamos aquí secciones controladas por tensión. Ahora, la norma no nos prohíbe tener vigas controladas por compresión, sin embargo, pues ahí ya tenemos otros criterios y se da un factor más amplio de seguridad, como pueden ver aquí para compresión, 0,65 y esto es por la falla frágil que nosotros vamos a tener. Estas son las combinaciones de carga que tenemos nuestra norma, eh, por nuestra norma del ACI 318 y en la norma de 0,60 cambia. Nosotros no tenemos este U1, este U2 sí lo tenemos, sin embargo es de 1,4 de la carga muerta más 1,7 de la carga viva. Y así pues sucesivamente, aquí estas son las combinaciones para el ACI que incluye la carga muerta, la carga viva, la carga de nieve, snow, la carga aquí de viento, wind, tenemos la carga sísmica, earthquake. Bien, entonces estas son las cargas que vamos a tener por aquí. Ahora, las vigas T, por ejemplo, presentes en nuestras losas aligeradas, como les comentaba, tenemos vigas T, incluso vigas L. ¿Vigas L dónde? Por ejemplo, en el extremo de una losa aligerada, cuando colinda, pues, una vigueta, cuando colinda con una viga, ahí vamos a tener una viga en L también, ¿no? Pero aquí, para el análisis de las vigas T, vamos a tener algunas consideraciones especiales según el ACI. En primer lugar, consideraciones para este ancho efectivo BF del patín. Aquí tenemos BW, que es el
que es el ancho del alma, la altura total que tenemos de esta viga, que es H, tenemos HF, que es el espesor de la losa o del patín, y tenemos D, que es la distancia hacia solamente el refuerzo. Ahora, aquí en esta imagen de la derecha tenemos dos opciones. Que el eje neutro se encuentre en el patín, en la zona de compresión, en esta parte superior, los aleros, que también se les podría llamar. Bien, cuando se encuentra aquí el eje neutro, entonces nosotros calculamos este A, esta distancia A que nosotros teníamos aquí, ¿no? Como la zona de compresión pues se encuentra en esta parte superior, vamos a calcularlo como una viga rectangular simplemente. Es como si idealizáramos, ¿no? Y esta fuera pues una viga. A ver, voy a realizar unos dibujos por aquí. Esta parte en compresión, ¿no? Y por ejemplo transformándolo, una parte en tracción. Entonces es como si fuera una viga rectangular. Sin embargo, pues la diferencia es que tiene pues esta distribución en su geometría. Y si es que no es así, pues ahí ya esta fórmula no aplica y se aplica otra fórmula. Bien, eh, entonces estas son las opciones. Ahora, nosotros no solamente vamos a tener este tipo de vigas T, también podemos tener estas vigas T que tenemos aquí. Eh, Pareciera que no fueran vigas T, pero al fin y al cabo sí lo son, todas, todas estas tres. ¿Y por qué? Porque nosotros, al considerar el concreto agrietado, este concreto de aquí no está funcionando, esto de aquí tampoco, y aquí tampoco, ¿no? Entonces, lo que está funcionando, ¿qué es? Está funcionando el refuerzo, aquí, el refuerzo, refuerzo, en todas estas secciones. Bien, entonces se calcularían también como vigas T, ¿no? La diferencia pues es que eh, aquí esto hace que varíe su peso de la viga, ¿no? Y hace que varíen otras propiedades también con respecto pues a la torsión y a la cortante que asume esta, esta sección. Muy bien, entonces, ¿qué más? Aquí esta sección 6.3.2 del ACI 318 nos da exactamente algunas consideraciones para la geometría de las vigas T. En la construcción de las vigas T no preesforzadas construidas para soportar losas monolíticas o compuestas, el ancho efectivo de la losa usada como ala BF debe incluir el ancho BW del alma de la viga más un ancho sobresaliente efectivo del ala. De acuerdo a la tabla 6.3.2.1, que es la que está a la derecha, donde H es el espesor de la losa y tenemos que SW es la distancia libre a la siguiente alma. Bien, es una distancia entre caras. Entonces, aquí tenemos esta tabla y aquí nos da unas condiciones para el ancho sobresaliente efectivo del ala, más allá de la cara del alma. ¿Y por qué nos da estas indicaciones? Y eso pasa por lo siguiente. Si es que nosotros, aquí voy a hacer un pequeño gráfico, si nosotros tuviéramos una losa, aquí, esta es la losa, y tuviéramos pues las vigas T muy separadas, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, con una separación mayor. Entonces, lo que nos dice la teoría es que la zona de compresión, eh, vamos a tener pues nuestra zona de compresión en esta parte superior. Sin embargo, cuando se aleja mucho ya, cuando se aleja mucho del alma, aquí esta zona de compresión empieza eh, a tomar menos fuerza de compresión que la que tenemos aquí en el centro. Entonces, la norma nos da
unos límites dimensionales de estas dimensiones para considerar el ancho sobresaliente efectivo del ala. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Tenemos a cada lado del alma, como es un caso de una viga T, y a un solo lado, que es un caso pues, de una viga L, ¿no? Que aquí hubiera una viga, y esta sería una viga L. Entonces, el menor de me da aquí 8 veces H, que habíamos visto que H es el espesor de la losa. Si la losa es, por ejemplo, eh, de 5 centímetros, esta losa, multiplicado aquí por 8, sería 40 centímetros, ¿no? Este ancho. ¿Qué más? SW sobre 2. SW es esta distancia que tenemos aquí. Esta distancia es SW entre 2. Y LN, que es la longitud nominal de la viga. Esto ya tiene que ver hacia el eje local 1, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a realizar una comparación entre estos tres y definir cuál es el menor. Entonces, para ese menor vamos a considerarlo, porque puede ser que esta viga T solamente la zona de compresión se considere hasta una longitud. Y esta otra zona que se encuentra aquí, pues se calcularía como si fuera simplemente una viga rectangular chata. Bien, eh, ¿qué más tenemos? Los pasos aquí para llegar al diseño. Estos pasos que nosotros tenemos son revisar el acero mínimo según la sección 9.6.1.2 de la ACI, usando BW como el ancho del alma. Esto de aquí es BW. A ver, esto es B, no me salió bien. Este es B, W. Bien, como el ancho del alma. Calcular la fuerza de tensión con nuestro refuerzo, con un FY, que es el FY, pues nosotros lo tenemos de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que según pues las normas internacionales es 4.200 y tanto. Determinar el área de concreto en compresión, AC es forzado a 0.85 de F'C. Entonces, realizamos esta ecuación de equilibrio, encontramos esta área de esta compresión, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es realizar una comparación, ¿no? Entonces, qué tipo de comparación? Supongamos que aquí el área que tenemos, a ver, voy a dibujar, aquí esta área superior que tenemos aquí, que tenemos, a ver, aquí, esta área es igual a, supongamos, 240. 240. Si el área de compresión, aquí esta área de compresión nos sale 260, significa que nuestro eje neutro va a estar en el alma, aquí en el alma, ¿no? Uy, me salió chueco ahí, ¿no? Estaría acá. Y si nos sale menor que 240, entonces el eje neutro que vamos a tener se va a encontrar aquí en el patín, por ahí. Bien, entonces luego de ello, como ya tenemos la distancia hacia nuestro eje neutro, calculamos A, calculamos C, perdón, ya tenemos esta área de compresión, calculamos A, vamos a calcular C, calculamos la deformación unitaria en esta zona inferior de tensión y verificamos aquí si es que eh, esta, esta sección se encuentra controlada por tensión. La mayoría de las vigas T se encuentran o suelen estar controladas por tensión. ¿Por qué? Porque a diferencia de las vigas convencionales, aquí tenemos más área a compresión. Aquí tenemos un área que se extiende a los costados y que ayuda a soportar la compresión. Eso hace que estas secciones generalmente pues estén controladas por la tensión.
¿Por qué? Porque va a resistir más los esfuerzos a compresión que los esfuerzos a tensión. Y finalmente, pues calculamos eh, nuestro momento nominal de nuestra viga, multiplicamos por phi y lo comparamos con el momento último, o el momento actuante que tenemos en esta viga. Si es que es aquí esto es mayor, entonces pasa. Y si es que es menor, entonces no pasa y se debe de replantear. Luego de esto, ya habiendo realizado esta comprobación, este análisis, nosotros recién ya podemos proceder a utilizar estas otras fórmulas para calcular el refuerzo. Bien, entonces, eh, esto ha sido todos, lo he tratado pues de resumir en una sola ponencia. Como pueden ver, es un tema bastante amplio, esto de las vigas T, de concreto armado, y ya pues en nuestro curso vamos a verlo de una forma más práctica, con ejemplos, con hojas de cálculo y también en nuestro programa SAP 2000. ¿Sí? Si es que tuvieran alguna consulta, estimados, por ahí, ¿no? Ahí estoy atento para recibir sus consultas. Espero que les haya agradado mucho la ponencia y les haya sido de mucha utilidad. Ya. Irwin Palacios consulta en caso de las vigas T invertidas. ¿Nos puede dar algún alcance? Claro, por supuesto. Mira, si nosotros calculáramos nuestras vigas T invertidas en un estado de no agrietamiento, sería mucho más beneficioso ese tipo de vigas, ¿no? ¿Por qué? Porque al no estar agrietada esta viga, entonces vamos a tener una zona de tensión. Ustedes saben que la tensión el concreto va desde el 10% hasta el 15% del F'C. Eh, en cambio, pues para la compresión es el 100% del F'C. Esto significa que si nosotros tenemos más área en la parte inferior de tensión, cuando el concreto no está agrietado, vamos a tener este beneficio de que esta vía nos va a funcionar muy bien. Sin embargo, pues cuando nosotros empezamos a colocar armaduras y llegamos a una etapa de agrietamiento, vamos a tener lo contrario a estas otras vigas, y eso significa que vamos a tener una pequeña área de compresión y vamos a tener un área grande a tracción, lo que probablemente ocasione que nuestra viga sea una viga con una sección controlada por compresión, lo cual pues haría que esta viga falle repentinamente. Bien, gracias a ti, Wilber. Saludos hasta Cusco. Iker consulta, tal vez no es respecto al tema, dice, pero quisiera saber por el techo de una casa pasa la humedad por la losa. Quisiera que me dé alguna recomendación de lo que se podría hacer. Eh, Bien, este tema pues es importante también. Mira, se generan algunas grietas por contracción en las losas aligeradas y a veces pues cuando tenemos mucho tiempo de lluvias y se acumula el agua, empieza a filtrar, ¿no? No necesariamente significa pues que tu techo esté mal. Ahora, un buen techo debería de tener bastante hipermeabilidad, la hipermeabilidad natural del concreto, pues que no permitiría que filtre mucho, ¿no? Simplemente se podría ver una humedad y ahora si es que tú puedes ver que la filtración es bastante, entonces lo recomendable es que
solicites una inspección técnica a un profesional para que pueda ver cuáles son las condiciones de la losa, ¿no? En caso de que la losa no esté comprometida, pues estructuralmente, y haya por ahí alguna fisura, simplemente lo que se podría hacer es utilizar algún aditivo, ¿no? Pero es un tema muy amplio, estimado Iker, ¿sí? Así que de preferencia, pues contratar un profesional a que revise el lugar, la zona de los hechos. Puede ser este tema que me dices por muchos motivos, ¿no? Por muchas incluso patologías del concreto. Bien, entonces, ¿alguna otra consulta, estimados todos? Espero que les haya interesado mucho el tema y pues que se animen a participar de este curso que vamos a tener, que se apertura esta semana que viene. Para los 10 primeros inscritos, vamos a tener un descuento del 10%. Ya tenemos 5 inscritos, si no me equivoco, entonces, si es que están interesados, pues ahí del área comercial, les voy a pasar en este momento su número para que le llamen o para que le escriban por, por WhatsApp, ¿sí? Bien, mientras tanto, a ver si es que hay alguna otra consulta. Aquí voy a escribir el número, es 987-33-6031. Ahí está. A ver, Irwin, consulta sobre ese mismo punto. ¿Existe alguna norma o guía para definir este daño de la losa aligerada para reparar? Eh, Bien, lo que podrías hacer en primer lugar, pues es saber cuál es el daño que tiene esa losa, ¿no? Pueden ser muchas las razones por las cuales está sucediendo eso. Sin embargo, sí podrías eh, pues buscar en la normativa que nosotros tenemos, hay una parte de reparación en la E060 que la puedes chequear también, en el ACI también se encuentra este punto. Bien, entonces muchas gracias con todos, que tengan una excelente semana, una espléndida semana, y ahí estamos en comunicación, en Perú para servirles, y pues estén atentos a nuestras otras actividades. Muchas gracias con todo. Hasta luego. Saludos hasta los lugares donde todos se encuentran.